y un cordial saludo y un abrazo en Cristo para todos los hermanos y hermanas que estamos juntos celebrando este culto para la gloria y la honra de nuestro Padre. Bueno, y descanso en el Señor, sabiendo que Dios ama mucho a todo el mundo, pero más a los niños, estos seres inocentes y preciosos que el Señor dijo: dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice que Él perfecciona la alabanza en la boca de los niños. Entonces nos conmueve mucho estos niñicos que están enfermos y le pedimos a Dios con todo nuestro corazón que el Espíritu Santo los visite y les dé vida. Como oraba también mi hijo Natán de Salamanca, estaba orando por los enfermos y oraba también por un niñico que hay aquí en Salamanca, con apenas 2 mesitos, que tiene un problema bronquial bastante fastidiado y bueno, y le cuesta mucho respirar, está debatiéndose entre vivir o dejar de hacerlo, pero llevamos unos días orando y esperamos por fe que el Espíritu Santo abra sus pulmones y respire el niñico en el nombre de Jesús, igual que esta criatura de 7 añitos que estamos orando y le estamos pidiendo a Dios que intervenga. Si nuestro Padre interviene, si nuestro Dios quiere, si nuestro Padre opera, este niño vivirá. Y así lo deseamos, en el nombre del Señor Jesús. Le pedimos una consolación especial para estos padres y para estos familiares y, como no, para todos los demás enfermos de España, que el Señor los bendiga de una manera poderosa. Bueno, y llegados a este momento, pues me gustaría compartiros una palabra y voy a intentar ayudar, asesorar a muchos cientos de personas que, como yo, sienten su indeficiencia espiritual, que como yo sentimos que podíamos ser mejores para Dios, que como yo sentimos que podíamos esforzarnos más, y que como yo sentimos la dicha del perdón, esta bendición que Dios nos ha otorgado a través del arrepentimiento en la obra del crucificado en la cruz del Calvario. Y como dice mi Biblia, decimos a nuestra alma: alma mía, alaba a Dios, y no te olvides nunca de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias, quien rescata tu vida del hoyo. Es una bendición el Dios que sana, es una bendición el Dios que restaura, pero la mayor dicha que tiene un ser humano es sentirse perdonado, sentirse limpio, sentirse purificado por la obra de Dios. Estoy recordando una canción maravillosa que tanto tiempo me ha bendecido y me ha inspirado con mucho sentimiento. Y es una de las canciones de nuestra querida hermana Tabita Dorcas, cuando sacó aquel precioso disco que decía: soy vaso de barro, sin valor ni precio, que solo en tus manos puedo ser perfecto. Y seguía cantando: trátame más de luz. Y es verdad que a veces sentimos los hijos de Dios sentimientos contrarios al perdón, que son sentimientos de culpa. Y hoy me gustaría explicar cómo podemos liberarnos del sentimiento de culpa que tanto daño hace, que tanta amargura trae, que tantas tinieblas produce, que tanta frialdad crea en el corazón, que tantas restricciones y tantas multas nos pone. Y los sentimientos de culpa son como una jaula
como una jaula que no me deja emitir mi vuelo, como una losa que pesa tanto en mi conciencia, en mi corazón, que no me deja volar. Me quita la respiración, me produce muchas lágrimas y un espíritu de amargura. ¿Cómo liberarnos de ese sentimiento de culpa? Bueno, hoy voy a expresaros todo lo más claro que pueda el arrepentimiento de David en el Salmo 51. Cuando este hombre había pecado deliberadamente delante de Dios, cometiendo dos terribles pecados. Uno era el adulterio con Betsabé y otro era el homicidio, que de una forma indirecta provocó la muerte de su marido para quedarse con ella. Y este hombre fue amonestado por Dios, que conoce los secretos de los hombres, a través del profeta Natán. Y cuando le declaró su pecado, también le declaró su culpabilidad ante Dios, que por un tiempo este pecado lo había encubierto y quería, con una maldad, tapar otra. Y esto le llegó a desquiciar, a apartar de la presencia de Dios, a no sentir su gozo, ni sentir su contacto. Y se vio en una zona errónea, llena de tinieblas, llena de pecado, llena de inmoralidad, porque cuánto duele ofender a un Dios que me ha bendecido tanto y haberle decepcionado. Entonces, en esta declaración, este hombre reconoce su pecado, se arrepiente de su pecado y usa expresiones que me gustaría mucho poderlas expresar. Entonces, vamos a ir al origen. ¿Qué es el sentimiento de culpa? Bueno, pues el sentimiento de culpa en el ser humano es una incongruencia. Es cuando creemos que somos un tipo de persona, pero hacemos algo indebido que no va de acuerdo con lo que creíamos de nosotros mismos. Esto es una incongruencia, que creo que yo no soy así, que creo que no di crédito a cómo yo he cometido este grave pecado si yo no soy así. Porque yo tenía un concepto personal de que soy un tipo de persona y cómo he caído en esta bajeza, en esta inmoralidad, y esto me confunde. Eso es más o menos un sentimiento de culpa, algo que nos asalta, algo que nos supera y sobre todo algo que nos desquicia y nos confunde. Porque usted no se conoce a sí mismo, yo no me conozco a mí mismo, porque la mansión de la personalidad tiene tantas habitaciones que jamás en el resto que estemos en esta tierra llegaremos a conocernos en su totalidad, porque hay actitudes en nosotros que nos sorprenden para bien, pero la mayoría de veces nos sorprendemos de nosotros mismos. Y esto es una incongruencia que nos confunde y nos eleva a un laberinto emocional. Entonces, tenemos que dar 3 pasos. El primer paso que tenemos que dar, después de haber cometido un pecado, o de vivir o de caer en pecado, el primer paso que debemos de dar es no castigarnos. Esto es muy importante. Porque a veces nos multamos, a veces nos imponemos castigos pensando que así nos vamos a sentir mejor.
cuando hemos cometido algo que primero me ha confundido porque yo creía que no era así, pero la realidad dice que sí, que soy así, o que en ese momento me he portado así, no debemos de castigarnos, porque pones a una persona con mala conciencia ante un espejo, sin arrepentimiento, y va a ser el juez más impecable de su propia vida. Y en esto sí podemos y debemos tener mucho cuidado, porque al castigarnos estamos cometiendo un error que nunca vamos a salir ganando. Primero, porque no lo podemos arreglar. Ya está hecho. Ya no hay vuelta ni camino de retorno. No podemos volver al pasado, por mucho que lo deseemos, para evitar hacer esto o decir aquello que tanto daño me está haciendo y que tanto daño ha hecho a los demás. Por lo tanto, no quiere usted arreglar algo que no puede arreglar, sino que lo va usted a estropear más. Ya no podemos volver atrás, no hay camino de retorno. Y así nunca nos podemos curar. Con lamentarme, con tratar de explicármelo a mí mismo, con convencerme a mí mismo, con buscar el por qué he hecho yo esto o cómo he podido caer en este error que me está pasando la factura. No podemos liberarnos del sentimiento de culpa, aunque lo deseemos, con castigos, con multas ni con restricciones. Porque cuanto más vueltas le des, peor, y siempre vas a volver al mismo lugar donde estabas. ¿Y cuál es el lugar? Amargura, reproches, enojos, me detesto, no me acepto y no me llevo bien conmigo. Eso es muy importante que lo tenga usted presente. Segundo paso que debemos de dar. El segundo paso es aceptación. Aceptar que era más débil de lo que mi orgullo me podía permitir. Que no era una cosa que caen los demás, pero yo no. No, esto me da a entender que no tenía alas. Esto me da a entender que no tenía las fuerzas necesarias ni el carisma cristiano necesario para no pecar. Usted no es perfecto. Usted va camino de una perfección. Usted, aunque no practique el pecado, usted tiene una naturaleza pecaminosa. Por vivir en la tierra no tenemos cuerpo glorificado. Hay un tentador que acosa, hay un interior de las obras de la carne que hay que darle muerte a diario en la cruz, en la oración y por el Espíritu Santo. Entonces, aceptarlo es aceptarlo sin mentiras piadosas. Es con un reconocimiento personal. Es no intentar culpabilizar a nadie. He hecho esto por esta persona o esta persona me ha empujado a hacerlo. Así nunca se cura usted. Lo único que va a levantar es el enojo, y mientras usted no tenga responsabilidad, mientras usted no lo acepte de que es un hecho, que no es un intento, que es un hecho, eso, aceptarlo, es el camino para poder solucionar este sentimiento de culpa. Sentimiento personal, sin culpabilizar a nadie, ni tratar de encubrirlo, ni justificarlo. La justificación no aminora el sentimiento de culpa, al revés, lo potencia más. Y el tercer paso, que es muy importante, es construirnos y no destruirnos. Porque solamente
un buen presente borra un mal pasado. Siempre que una persona, después de tener luz, después de estar con Dios, después de que sentir su perdón, ha caído en un grave pecado, todos los hombres de Dios que fallaron en las Sagradas Escrituras sintieron lo mismo, sentimiento de culpa. Eso le pasó a Adán. Cuando él pecó, dice mi Biblia que Dios le preguntó y le dijo, ¿dónde estás tú? Dice, Señor, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Su conciencia le hizo esconderse de la mirada de su Dios. Cuando Caín es descubierto por el asesinato de su hermano Abel, le pregunta a Dios, ¿dónde está tu hermano Abel? Su sangre clama a mí desde la tierra. Y Dios le impone un castigo. Dios nunca lo echó de su presencia. Sin embargo, él se sentenció, él se montó y dijo, Señor, grande es mi castigo para poder soportarlo. De la tierra me echas tú, pero de tu presencia me esconderé yo. O sea, que el sentimiento de culpa me hace esconder, me hace ocultarme de la presencia de un Dios al cual yo he ofendido y lo he fallado. Cuando el profeta Isaías, en el capítulo 6 del libro que lleva su nombre, dice mi Biblia, en el año en que murió el rey Uzías, vi yo sentado al Señor sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaron todo el templo, y querubines que a su alrededor volaban, con dos alas tapaban su rostro, con dos tapaban sus pies y con dos volaban, y decían, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando Isaías se acerca a la luz, sin demora, de un Dios santo, hizo una exclamación, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey de la Gloria. Creía que se iba a fulminar, porque su natura pecaminosa no le permitía resistir la grandeza, la soberanía y la supremacia del Dios del cielo y de la tierra. Y este concepto hace que a muchas personas con sentimiento de culpa no se construyan, sino que se destruyen a sí mismos. He fallado. Yo, posiblemente mucha gente dirá, yo era predicador, yo era del coro, yo era cristiano de toda vida, yo me creé en un culto. ¿Y cómo voy a acercarme a Dios? Con las cosas malas que he hecho en mi vida. Me afectará y no me afectará. Y uno de los problemas que tenemos para arrepentirnos, para renovarnos y para construirnos y no destruirnos es el sentimiento de culpa, que siempre va a aparecer en todos los hijos y las hijas de Dios, que después de conocerle le hemos fallado y hemos pecado. Y una de las expresiones del rey David es, Señor, mi pecado está delante de mí, porque en muchas ocasiones hay a veces que no se produce fácilmente la seguridad del perdón y la renovación de la bendición de Dios. Cuando se cae en el abismo de la inmoralidad, se puede experimentar un tiempo prolongado de una lucha espiritual para una plena renovación de la gracia de Dios. Se necesita primero liberarse del sentimiento de culpa. Conozco a muchos cristianos hoy y a muchas cristianas que de hace años están arrastrando un sentimiento de culpa. Han llorado su pecado, lo han confesado, han orado, han ayunado y que saben y creen
que Dios es amplio en perdonar y que nuestro Padre es un Dios de misericordia. Ellos conocen las Escrituras, ellos escuchan la palabra, ellos oran, pero siempre, la mayoría tienden a no experimentar la completa de su gozo y de su vivencia en la presencia de Dios. Entonces, estos 3 pasos, no castigarnos, aceptarlo y después construirnos y no destruirnos, son muy importantes. Entonces, el rey David empieza a expresar en este salmo varias palabras, entre ellas, mi pecado siempre está delante de mí. La verdad es que David se portó muy mal. Peor no se pueden hacer las cosas. Él pecó con una mujer en un pecado de inmoralidad y pasó tiempo y no se le escuchó. No se denunció a sí mismo. Y cuando el profeta Natán va donde él con una parábola, le dice, Rey David, había 2 hombres en una ciudad, uno muy rico que tenía muchas ovejas y otro muy pobre que solo tenía una corderita, al cual comía en su plato y dormía en su seno. Y viniendo un caminante de camino, aquel hombre rico lo recibió en su casa y en vez de coger una de las muchas corderas de su rebaño, fue donde aquel hombre lo agredió y le quitó la cordera. Y el rey David, en un juicio justo, dijo, tal hombre es digno de muerte. Y el Espíritu de Dios, en la boca del profeta, le dijo, tal hombre eres tú. Y cuando fue descubierto por la revelación del oráculo de Dios en la boca de Natán, aquel hombre se le despertó la sensibilidad y la conciencia. Y es como que abrió los ojos. Es como que vio la realidad. Y esto lo confundió. Lo confundió en esta incongruencia que él creía que seguía siendo el mismo. Pero si algo deteriora, si algo daña, si algo ensucia, si algo maltrata, si algo persigue, si algo crea heridas, es el pecado no confesado ante la presencia de Dios. Hermanos, no es fácil superar la pérdida de un ser querido. No es fácil superar un sufrimiento, pero con la ayuda de Dios, una iglesia herida, un cristiano herido, puede ser un cristiano bendecido. Pero cuando un creyente, después de conocer el Evangelio, cae en esta inmoralidad, esto es un sentimiento terrorífico que apaga la gloria de Dios, cesa el gozo de la salvación, el Espíritu Santo se restringe y mi vida comienza a condicionarse. Y muchos, en vez de ir al altar de la gracia de Dios, a la misericordia de Dios, al perdón de Dios, optan por esconderse, por ocultarse y por apartarse. Y empiezan a querer llenar ese vacío con más pecado, con más maldad, pero que nunca van a conseguir llenarlo. Entonces, hasta que no vuelvan al lugar de su origen, hasta que no den estos 3 pasos que son muy importantes, y sobre todo, hasta que no se arrepientan, no se va a quitar su sentimiento de culpa, no se va a quitar el remordimiento y no se va a quitar este gran peso que produce tanto daño. Porque un enfermo que se siente salvo y perdonado, si Dios no le sanara y se cortara su vida en la tierra, sabe que va a heredar una vida mejor. Pero si un creyente con conocimiento sabe
que si deja de existir en esta tierra, se va a encontrar con el Dios de la Biblia, se va a encontrar con una soga al cuello, que es su pecado no declarado y no arrepentido. Y esto es muy duro y muy fuerte de asimilar. Pero que mi Biblia dice, Dios es grande en misericordia, tardo para la ira, y que se duele del castigo, y quién sabe si se volverá a Dios y dejará bendición tras de él. Entonces, Dios ha escondido en todos sus hijos pródigos algo que ni Satanás, ni el mundo, ni el pecado puede borrar. ¿Saben ustedes lo que es? Algo que Satanás no entiende, algo que el pecado no puede corromper. ¿Y saben lo que es? Se llama arrepentimiento. Hermanos, de lo que voy a hablar, estoy seguro. Había 7 iglesias en Asia. Y miren la expectación que sintieron estas iglesias cuando es anunciado que el Dios mismo, que Jesucristo mismo, ha dictado una carta para cada iglesia. Dios mío, tú te puedes imaginar si eres de Castellón, o eres de Burgos, o de Miranda, o de Salamanca, o de Madrid, o de Bilbao, o de Extremadura, donde quiera que usted sea, que tu pastor te dijere que no falte nadie mañana al culto, porque voy a leer una carta para nuestra iglesia que el mismo Cristo ha dictado. ¡Ay, Dios mío! Esto sería inverosímil, esto sería tremendamente una expectación que yo creo que yo no dormiría en toda la noche y no sé cómo me sentiría, pero sería algo tremendo lo que iba a pasar en mi vida. Bueno, pues a las 7 iglesias Jesucristo mismo les habla. Algunos a lo mejor estaban pensando que los iba a consolar de sus tragedias. Algunos a lo mejor estaban pensando que iba a decir que Dios los iba a prosperar, o que los iba a bendecir, o que los iba a ayudar. Y esto lo hizo, por supuesto. Pero lo que ellos no se esperaban, porque ellos eran creyentes, ellos habían pasado por el crucificado, habían sido lavados de su pecado, que le dijo a los 7 la misma palabra: arrepiéntete, porque tengo contra ti, arrepiéntete. Ay, Dios mío. Y estoy seguro que si a vuestro hermano Luis Dios le hablara, me diría la primera palabra: Luis, arrepiéntete. Puedes mejorar, puedes crecer, puedes perfeccionarte, puedes santificarte. Arrepiéntete y afirma las cosas que tienes que hacer morir en tu propia vida. Entonces, el arrepentimiento es la mayor bendición que el ser humano puede sentir, porque no importa la magnitud del pecado, lo que importa es la grandeza del arrepentimiento. Pero no todos arrepentimientos son verdaderos ni aceptados en la presencia de Dios, porque hay arrepentimientos que no lo siento, que digo con mi boca lo que mi corazón no cree. Por eso hay muchas personas que solo rasgan que el vestido, pero no rasgan el corazón. Y el arrepentimiento no puede ser falso, no puede ser aparente, no puede ser para quitarme este malestar. Porque lo más lamentable que hay en esta tierra es lo que hizo David y lo que está haciendo mucha gente. Que mientras la gente no se entere, que mientras no se descubra mi pecado, no siento vergüenza, no siento rechazo hacia mí, sigo siendo rey, estoy en mi trono, obedecen mis órdenes. Mira, si estoy bien, que estoy juzgando a los demás. Pero mientras juzgo a los demás, me estoy condenando a mí mismo. Pero cuando Dios, en su misericordia, le abre los ojos al arrepentimiento verdadero y genuino, y se pone delante de Dios y dice: ten piedad de mí, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
Dice, porque mi pecado está delante de mí, porque contra ti solo he pecado. Él no culpabilizó a Adán como lo hizo Eva. Mujer, ¿por qué has comido del árbol? Y dijo Adán, la mujer que me diste es tu compañera, por compañera. Y cuando le pregunta Dios a Eva, dice la serpiente que me engañó. Y menos mal que Dios cortó la pelota, porque si no la pelota seguiría pasando por nosotros. Y hay gente que en vez de arrepentirse, se justifica, no se reconoce y pone excusas, pero no va a la causa. Y esto es lo que hace que no levanten cabeza. Se sienten perdidos, pero no dejan que Dios los encuentre. Se sienten sucios, pero no van a la sangre inmaculada del Cordero Inocente para ser limpios. Se sienten en una cárcel, pero no van a decir como el salmista, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. No se atreven a orar porque sienten que han ofendido a Dios. Y este hombre, hay un momento de su vida que el peso del pecado se cae sobre él y reconoce que ha cometido adulterio y ha cometido homicidio, un asesinato y un adulterio. Y cuando se ve por dentro, mira las huellas del pecado que le han dejado. Se mira y no se reconoce. Este hombre que de niño en el desierto, antes de ser rey, siendo pastorcito, tenía la gloria de Dios, cantaba a Dios, andaba con Dios, sentía a Dios y vivía con Dios. En la grandeza de sus batallas, Dios siempre estuvo con él. En la sabiduría que Dios le dio para componer salmos y canciones, en el juicio que Dios le dio, en el poder de convocatoria que tenía. Este hombre con esa vehemencia, con esa gloria que dice mi Biblia, y David era varón prudente en palabras, pero este era el secreto de su vida, que Dios estaba con él. Pero cuando peca y no se arrepiente, ve a un Dios lejano y ahora intenta buscarlo en el lugar que a Dios se le encuentra. No en castigarme, no en no aceptarlo, no en destruirme ni imponerme castigos, sino en Dios que perdona a los pecadores. Y va delante de Dios como diciendo, quítame el trono. Sin trono puedo vivir. Quítame también la corona, que sin corona puedo levantar mi cabeza bien alto. Quítame el oro y la plata, quítame las riquezas. Pero Señor, no me eches de delante de ti. Entiendo que todo lo que soy y todo lo que he hecho no ha sido por mis recursos naturales, sino que ha sido la intervención divina del Espíritu Santo. No quita que tiene un ser humano. Vuélveme el gozo de la salvación y un espíritu noble me sustente. Cuando este hombre empieza a recordar la grandeza de Dios en él, se arrepiente con tanta magnitud que dice, contra ti y en maldad he sido formado. David reconoce su inclinación hacia el mal y asume su responsabilidad de sus deseos y placeres, aun cuando esa inclinación al mal produzca dolor y sufrimiento a los demás. Y dice, Señor, necesito cambiar, necesito una renovación. Crea en mí, que no está en mi posibilidad, un corazón limpio, un corazón limpio. Dice, ¿para qué? Porque todos los hijos de Dios necesitamos que el Espíritu de Dios cree un puro corazón, que aborrezca la iniquidad y el deseo de cumplir con la voluntad de Dios. Hermanos, la mayor grandeza que tiene un hijo de Dios, por supuesto que no son sus dones,
Por supuesto que no son las facilidades de su palabra, que no son las grandezas que de Dios ha recibido. Lo más glorioso que tiene un hijo de Dios es que se ponga de rodillas y su conciencia no lo acuse, porque siente que Dios le ha perdonado, que Dios ha cambiado su corazón y que su mayor deseo es cumplir con la voluntad de Dios. Y esto lo sintió el apóstol Pablo cuando dijo y declaró: Dios apareció a los apóstoles y al último, como un abortivo, me apareció a mí, porque no soy digno de ser llamado apóstol, por cuanto perseguí a la iglesia del Dios vivo, y soy el primero de todos los pecadores. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y siempre lo tuvo presente, y siempre estuvo velando, siempre se estuvo arrepintiendo, y siempre estuvo considerando que todo es por su misericordia, que Dios renueva su misericordia cada mañana. Entonces, cuando le pida a Dios un corazón que aborrezca la iniquidad y que quiera amar la voluntad de Dios, esto es la puerta abierta para un arrepentimiento genuino. Hermanos, el arrepentimiento no tiene que ser producido por la vergüenza que siento de los hombres que me rechazan. El arrepentimiento no puede ser producido porque me han descubierto y ya no tengo escapatoria. Ni puede ser por remordimiento para dormir bien y para vivir bien. No, no, no. El arrepentimiento no es para sentirme bien. El arrepentimiento es para vivir bien. Porque si me siento bien, pero sigo inclinándome hacia el mal, nunca levanto cabeza. Y el arrepentimiento es una lucha constante de la gracia de Dios. Me arrepiento, pero ¿qué es el verdadero arrepentimiento? Mi Biblia dice: hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y hay personas que dirán: hermano, es que hay algo que a mí me domina y caigo siempre en el mismo error. Le pido perdón a Dios y vuelvo a hacerlo. A ver, está usted haciendo las cosas mal. Para todo hay remedio. Usted puede cambiar. Es que no puedo. Eso es el principio para que cambies. Primero, que reconozcas que no puedes. Que reconozcas tu incompetencia y que esto te lleve a fortalecerte y a dejar que el Espíritu de Dios te ayude. Es en su nombre, es en su Espíritu y es en su palabra, que no es tu deseo, que no es tus imposiciones y que apeles a tu voluntad, que tu voluntad no te alcanza para transformarte. Necesitas absolutamente dos pasos, como expresó Pedro en el libro de los Hechos: arrepentíos y jamás, y convertíos. Dice, ¿para qué? Para que vengan tiempos de refrigerio. Así usted no va a perfeccionarse. Primero me arrepiento y le pido a Dios que me ayude a no volverlo a cometer. Porque el Evangelio no es rompe y paga. El Evangelio es vete y no peques más. ¿Y por qué durante años creyentes están siendo dominados y caen siempre en la misma piedra que tantas lágrimas le produce? Si yo te digo, cambia, no vas a cambiar. Si alguien te dice, cambia, no cambias. Si es cuando Dios te lo diga. Y Él es el único que puede transformar tu corazón, fortalecer tus debilidades, cambiar tu naturaleza pecaminosa. Y mi Biblia dice, hacer morir en vosotros lo terrenal, pero que no por golpes de pecho, hermanos, que es por el Espíritu del Dios vivo. Hay perdones que se producen por impulsos de la carne, pero hay perdones que son producidos por el mismo Dios.
Yo soy un obrero de Filadelfia. Si a mí me ofenden, Filadelfia, mi misión, me pide que yo perdone. Y yo, para volver a predicar, me disculpo y pido perdón públicamente. Y eso me da licencia a volver a predicar. Y me levanta en la disciplina. O chicas del coro, o chicos obreros, o pastores, o una etcétera de cosas. Pero, hermanos, eso es por fuera. Lo importante no es la disciplina que los hombres me impongan si me la merezco. Lo importante es que yo de este error haya aprendido ¿a qué? A conocerme y haya aprendido a depender absolutamente de la diligencia y de la misericordia de Dios. Hemos tenido una conversación, mi hijo, mi nuera, mi mujer y mis nietas y yo, sobre estas cosas. Hermano, ¿qué es el Espíritu de Dios en nosotros? ¿Qué es el Espíritu Santo quien nos usa? ¿Qué es el Espíritu Santo quien nos capacita? Hermano, le estaba diciendo a mi hijo, por las Sagradas Escrituras, que la Biblia, mi Biblia, reconoce la soberanía y la deidad del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no es una fuerza ni una energía. El Espíritu Santo es Dios, con los mismos atributos que el Padre y que el Hijo. El Espíritu Santo no es una fuerza, ni es menor al Padre ni menor que Cristo. Los tres son lo mismo en gloria, los mismos en esencia y los mismos en naturaleza, pero son diferentes en cuanto a las obras que los tres hacen, aunque están unidos entre sí. Es difícil de... No hay nadie que pueda llamar a Jesús anatema, sino por el Espíritu Santo. Y no hay nadie que pueda llamar a Jesús Señor, si no fuera por el Espíritu Santo. Si usted es una mujer que ora mucho, no se ponga usted medallitas, porque ¿sabe por qué usted ora mucho? Porque el Espíritu Santo ha producido ese hacer y ese querer por su voluntad. Él es quien te ha capacitado. Yo tengo la capacidad de leer horas, porque llevo así mi vida y he perdido la noción del tiempo. Yo sé lo que es sentarme en una mesa a las 10 de la noche y ver amanecer durante muchos años. Y siempre he considerado que para otras personas coger la Biblia o coger un libro y abrir 2 hojas, se les cierran los ojos, no entienden nada, no pueden y les produce mucho malestar, porque no están ejercitados para esa labor. Y siempre he entendido una promesa bíblica: bienaventurado el que lee. Y en mi deseo le pedí a Dios esta capacidad y Dios me la concedió. Leer, necesito releer, necesito preguntar, necesito escuchar a los que más saben para que me enseñen. Y muchas veces digo, Dios mío, una vida dedicándome, cada vez sé menos, cada vez entiendo menos y me embeleso como muchos que han hecho muchos menos esfuerzos que yo, saben muchísimo más que yo, lo expresan mejor que yo, porque han recibido más capacidad que yo, de lo cual me alegro y le doy gracias a Dios. A mí me cuesta un poquito más, pero considero un privilegio que Dios me haya capacitado para poder dedicar mi vida al estudio. Entonces, no hay nadie que pueda glorificar a Cristo si no es por el Espíritu Santo. Y en ningún lugar de las Escrituras nos dice claramente que adoremos al Espíritu Santo. Le adoramos porque Él es Dios. Y yo siempre le adoraré como a Jesucristo y como a nuestro Padre. Pero Él es el culpable que produce adoración a nuestra vida. No todo el mundo que se sienta en un culto puede decir Abba Padre, que quiere decir papito. No soy un extraño, no soy un advenedizo, he recibido la donación de tu amor. Me siento perdonado, me siento liberado, me siento renovado y me siento restaurado. Y miro el hueco de la cantera donde tú me has sacado y eso me produce alabanza, admiración,
agradecimiento y adoración a ti. Así que si tú adoras, no te pongas medallas. El Espíritu Santo te ha hecho un adorador. Si tú oras, no menosprecies al que no lo hace. Dale simplemente gracias a Dios. Si tú lees, no menosprecies ni condenes al que no lo hace. Dale gracias a Dios por hacerlo tú. Lo que quiere decirse, dos cosas muy importantes. Es el espíritu del tribunal humano, la que me defiende o me acusa en mis razonamientos. Y cuando el sentimiento de culpa se levanta contra mí, solo hay una manera de apagarlo, y es un arrepentimiento con frutos, que me duele, que me entristece, de haber ofendido a mi Padre con lo que Dios me ha dado, con lo que Dios me ha legado, con lo que Jesucristo ha hecho por mí, con lo que Él ha padecido por mí, como Él me ha amado, como Él me ha elegido en medio de este mundo, y cómo yo habré podido caer tan bajo. Pues sí, que todos, absolutamente todos, podemos sentirnos así en algún momento de nuestra vida. Pero ya es hora de que solucione usted este problema interno. No tiene usted por qué llevar la culpa de su pecado. Porque Isaías, cuando dijo, ay de mí que soy muerto, le dijo el Señor que mandaba un querubín con una ascua de su altar, que le tocó la lengua y le dijo, limpio eres de tu pecado, borrado eres de tu maldad. ¿Y sabes lo que Cristo te dice a ti? Que te perdona, que te recibe, que te ama, que ha visto tu corazón. ¿Y saben cuál es el único sacrificio que usted tiene que hacer para quitarse del sentimiento de culpa? ¿Quieres que te lo diga? Pues te lo voy a decir claramente. No tienes que hacer servicios sociales en tu barrio, barrer las calles, ni talar árboles, porque no estás ante una ley humana. Mira, hermano, la ley humana no tiene nada que ver con la ley divina. Si yo hoy he robado en un banco y me arrepiento de corazón, Dios me perdona, pero la ley no. Me juzgarán y me condenarán, porque la ley perdona pero no olvida. Hay que pagar la transgresión. Pero el Dios de la Biblia es diferente. El Dios de la Biblia es un Dios que perdona, que borra el pecado y que se olvida del pecado. Entonces, usted no tiene que esconderse, usted no tiene que buscar atajos, usted tiene que ir a la fuente. ¿Y qué hago yo, hermano Luis, para quitarme este sentimiento de culpa? ¿Cuántos días de ayuno tengo que hacer? ¿Cuánto diezmo tengo que dar? ¿Cuánto me tengo que arrastrar? ¿Cuánto me tienen que pisar? Bueno, pues ¿sabes lo que dice el Salmo? Que quiero que lo estudies. El Salmo 51. ¿Sabes cuál es el sacrificio que Dios te demanda para que renueves tu vida? Pues muy fácil. Está en tu interior. No tienes que dar nada porque no tiene precio. No puedes comprar tu perdón para sentirte bien. Simplemente lo tienes que recibir. Y miren lo que es el sacrificio que tienes que hacer. Esto es lo que tienes que hacer. Dice en el capítulo 51 del libro de los Salmos, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Ese es el sacrificio que tienes que hacer. El espíritu quebrantado, un corazón humillado, un corazón arrepentido por el pecado. A la persona que siente agobio por causa de la maldad, cuando se humilla el egoísmo y la actitud orgullosa, pueden ustedes estar seguros
que son aceptados por Dios y claman a Dios pidiendo gracia perdonadora. Hermano, usted no tiene que flagelarse. Usted no tiene que andar frustrándose, ni tiene que estar como un alma en pena, porque eso es rebajar la cruz. Dios te perdonó. Perdónate a ti mismo, pero nunca dejes de olvidar que dependes de su gracia, que solo Dios te puede sostener en el hueco de su mano. Así que te pido que reflexiones, que a lo mejor este sentimiento estaba en el desván de tu memoria y que cuántas veces estás orando. Un hombre que oraba mucho, me dijo: hermano, llevo muchos años convertido y siempre que me pongo a orar tengo un sentimiento que me siento un pecador. Digo, gracias a Dios por ese sentimiento. ¿Cuál es el problema, hermano? Hermano, si Dios me ha perdonado, claro. Si siento su presencia, claro. Si me muero soy salvo, claro. Pero ese sentimiento, yo también soy un pecador, pero gracias a Dios no soy practicante de ningún tipo de pecado que me condene. Soy un pecador arrepentido y esto es lo que los demonios los confunde y no entienden. ¿Cómo Dios puede perdonar a una persona después de haberle ofendido, después de haberle abandonado, después de haberle manchado su nombre? Y lo que Satanás ni los demonios entienden es el misterio de la capacidad del vínculo perfecto del amor, de la gracia perdonadora de Dios. Por eso Él hace una obra, pero que no le vale, porque no tiene más capacidad. Si vuestro hermano Luis peca, luego voy corriendo donde Dios y Él me trata de culpabilizar. Y ahora vas, hipócrita, con lo que has hecho, con lo que has dicho, con lo mal que te has portado. Y ahora vas donde Dios, a que Dios te perdone. Y empieza a tratar conmigo. Y al tratar conmigo hay muchos creyentes que los ha vencido, los ha confundido y los tiene sin renovarse y sin restaurarse. Pero no peques, evita el pecado, no caigas en pecado. Si ves que te estás deslizando, no lo permitas, que al final vas a caer. No juegues con el pecado. No tengas un espíritu vanidoso, como que ya eres... Mírate a la espalda. Por favor, mírate a la espalda, que no tienes alas, Mírate a la espalda, que no eres ningún querubín. ¿Sabes lo que tú eres? Pues un hombre como yo. ¿Sabes lo que tú eres, hermana? Una mujer débil, más de lo que te imaginas. Así que no seas legalista, ni tengas un complejo religioso, que sientes que eres la número uno y que tú nunca pecas. Tú pecas, lo que tu orgullo no te lo permite ver. Y necesitas mejorar en muchas cosas. Por lo tanto, no confíes nunca en ti, porque puedes volver a edificar lo que un día destruiste. Puedes volver a cometer lo que un día dejaste de hacer. Pero eso dice mi Biblia de esta manera: cada día muero. Señor, líbrame de la tentación. Que Dios te quite la ocasión. Hay gente que fanfarronea cuando una persona no ha podido soportar una ofensa a un familiar, una ofensa, o evitar algo, y ellos se comparan. Bueno, ¿cómo este hombre ha hecho esto, ha dicho aquello? Si soy yo, le perdono. Si soy yo, esto no lo toco. Bueno, a ver, tranquilízate, que cuando la generosidad de los hombres te comparan a un ángel, tus debilidades te hacen decir y te dicen que eres humano. No sea que Dios te tenga que enseñar tu corazón. ¿Y sabes lo que dice mi Biblia de tu corazón? Perverso y engañoso es el corazón, pero más que todas las cosas. Es un puzzle que no sabemos nunca configurarlo. No nos vamos a conocer nunca en su totalidad. Hay cosas en ti que ni te imaginas.
el bien, el mal que puedes hacer. Así que no confíes en ti, porque esto no es con espada ni con ejército, es por su Santo Espíritu. Entonces, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ante un corazón contristo y humillado, el Señor no despreciará. No te arrepientas porque te lo imponen los hombres. No te arrepientas si no lo sientes. No, arrepiéntete sin rasgar el vestido, rasgando el corazón. Y dice mi Biblia, rasgar vuestro corazón y no vuestro vestido. Y convertíos a Jehová con lloro, lamento y ayuno, el Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Así que renuévate, levántate y camina con libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si sientes a Dios, si amas a Dios, si aborreces el pecado, si no quieres pecar, estás en buen camino. Que Dios os bendiga, y esta es la reflexión que he sentido tan sencillita de hacer esta noche por el Espíritu Santo para hacer bien a todos los oyentes. Esta media horita la podemos usar. Voy a dejar el micro abierto para que te puedas expresar, formular una pregunta o crear una opinión. Así que adelante, que Dios os bendiga a todos, hermanos.